Vamos a tener una breve, bueno, breve, lo que dé un breve tiempo con un salmo que enseñé recientemente. Es un salmo cortito, solo tiene 13 versículos, pero la verdad es que es un salmo bien bonito y es un salmo que nos presenta quién es Dios, ¿no? Eh, la, el, el ser cristiano tiene dos aspectos, ¿no? Pero el primer aspecto, pues, tiene que ver con, y que es fundamental, que es el hecho de tener una relación con el Señor. Y la segunda es tener esa relación con los demás, y especialmente con los que son hermanos, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros podemos ir conociendo mejor a Dios es a través de lo que la Biblia nos presenta. Dios es un Dios que se encarga de las emociones, es un Dios que se preocupa por lo que sentimos, se preocupa por nuestras alegrías, nuestras tristezas, pero también es un Dios que se encarga de, o es un Dios que también nos pide que lo conozcamos. Y nos pide que lo conozcamos porque eso tiene que ver con la santidad, ¿no? Cuando conozco quién es Dios, vivo o debería de vivir tal como Dios es. Uno de los grandes retos que está pasando la iglesia en estos momentos es justamente ese aspecto, ¿no? Que nos encontramos con personas que dicen ser creyentes, pero que siguen viviendo la vida como quieren. Realmente no se sujetan. Y entonces ellos dicen que la cuestión de Dios es una cuestión de conocer quién es Dios, o sea, de mi relación con Dios, simplemente es eso, ¿no? Pero algo que nos demuestra las relaciones es que si yo quiero estar a buenas con Cristina, tengo que conocer, no es solamente decir, bueno, pues yo tengo una relación con Cristina, sí, está bien, pero eh, la forma en que yo voy a llevar una relación correctamente es conociendo a Cristina, en lo bueno, en lo malo, en lo que le gusta, en lo que no. A veces tendremos que, o tendré que ceder yo, a veces tendrá que ceder ella, pero eso va a ser en la medida que nos vamos conociendo. Entonces, con Dios es exactamente igual, ¿no? Tenemos que conocerlo. El Salmo 65 dice así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Verso 6, voy a seguir leyendo. Tú, el que afirma los montes con Sí, su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrarlas las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura.
Desfilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Pues en este salmo hay como tres partes que nos permiten conocer mejor quién es Dios y lo que nos está presentando el salmista es que Dios cuida de sus criaturas, de lo que ha creído, de lo que ha creado. Cuida de ti, cuida de mí y nos cuida de una manera bastante especial. En primer lugar, Dios nos cuida a nosotros porque Dios es el Salvador, versos del 1 al 4. Es interesante que el primer versículo, David comienza alabando al Señor. Entonces, Dios es el Salvador, Dios es el creador de nosotros y Él solo se merece las alabanzas. No dice, tuya es la alabanza y a ti se pagarán los votos. Es decir, no hay nadie más que haya creado, no hay nadie más que haya hecho algo parecido. Solo es Dios y por eso Dios se merece toda la alabanza, toda la adoración. Y comienza de esa manera porque luego el siguiente paso que da él como Dios creador y nosotros como criaturas es que la salvación viene de Dios. Versos 2 y 3 nos hablan de eso, ¿no? Dice, tuya es la oración y a ti vendrá toda carne, es decir, todo lo que nosotros tengamos que referirnos hacia Dios es para Jehová, el Dios de la palabra. Y finalmente, pues todos van a llegar a donde Dios, pero el verso 3 especialmente dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dios es un Dios que nos perdona y eso choca mucho con la cultura de hoy día, donde dicen que Dios es un Dios que no se preocupa por sus criaturas. Estamos viendo que Dios realmente cuida de las criaturas, cuida de nosotros, cuida de su creación. Y la primera forma que el salmista expresa ese cuidado es que Dios es un Dios que perdona todas nuestras rebeliones, ¿no? Nuestros pecados. Eso no quiere decir que nos tengamos el derecho de pecar, que podamos hacerlo libremente. Bueno, como Dios nos perdona, ya puedo hacer lo que me da la gana. Ese no es el plan. El plan es que en ciertos momentos pecamos y entonces podemos acudir a donde ese Dios que es salvador, que es misericordioso, y podemos pedir perdón. Y eso es algo que es muy diferente a las demás religiones, que es muy diferente al ateísmo, al agnosticismo, donde las demás religiones, aunque sí hay perdón, no hay seguridad de salvación, o sí hay un intento de reconciliación, pero la realidad es que no hay una seguridad de que yo soy salvo. Sencillamente es bueno a ver si por casualidad me perdona. O hay que hacer actos, sacrificios ya que exceden, por ejemplo, en los musulmanes para poder ser y recibir el perdón completamente. El mayor sacrificio es la autoinmolación o incluso el matar a los infieles, según ellos. Ese es el mayor acto donde Dios perdona, pero ya llegamos a extremos bastante fuertes, bastante exagerados, ¿no? El ateísmo básicamente a la cuestión de que muchas veces la persona no se perdona a sí mismo, a digamos, cuando comete algo y la conciencia le pesa en gran manera,
lo que hace el ateísmo, que es en este caso a través de la psicología, es justificar que lo que yo hago es producto de quizá una infancia trastornada o quizá de un jefe que en algún momento me dijo algo, me hizo algo, o quizá de un matrimonio donde, no, o sea, tú eres así porque te tenías que defender de tu esposa y entonces actuabas de esa manera para protegerte de ella, ¿no? Si se dan cuenta, en todas se busca o hay que hacer grandes cosas o sencillamente se busca la culpa fuera de uno mismo, ¿no? Dios no está diciendo, siendo Salvador, Dios no está diciendo que la culpa no sea de la persona. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí, es decir, somos pecadores. Dice, más, pero, ese más es un pero nuestras rebeliones tú las perdonarás. Es decir, somos pecadores, reconocemos que somos pecadores, pero Dios Salvador y misericordioso nos permite acercarnos a Él para ser perdonados. Entonces, esa es una manera en que Dios nos cuida y una manera en poder dar esperanza a la gente. ¿Por qué? Porque la gente necesita. Estábamos me contaron una situación que se dio, un muchacho que se quería suicidar y se quería suicidar porque no se perdonaba. Y es interesante que en el Señor sí hay perdón, pero entonces digamos que nuestra responsabilidad es justamente presentar a ese Dios perdonador que puede dar el perdón definitivo a las personas que realmente sí lo necesitan. La gente lo está buscando porque la gente está cansada, sus conciencias están pesadas. Y por último, hablando acerca de ese Dios salvador, es que los que somos perdonados, los que somos salvos, somos bendecidos. Verso 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Es decir, la mayor bendición cuando somos perdonados es que estamos permanentemente en la presencia del Señor. Y eso es el mayor regalo que nosotros podemos recibir. Si continúa, el salmista, como les decía, está presentando que Dios cuida de la creación, ¿no? Y entonces el primer aspecto es que lo cuida perdonándonos, lo cuida salvándonos. Y el segundo aspecto es que Dios es el Dios que sustenta la creación. Y esto también va contra el problema del Big Bang. El Big Bang dice que todo es producto de la casualidad, pero claro, cuando uno empieza a profundizar, se da cuenta que el Big Bang tiene ciertos problemitas, porque todo está como muy bien sincronizado, ¿no? Y entonces el salmista reconoce que Dios cuida de su creación porque Dios la sustenta. Dios nos sostiene a nosotros como criaturas. En primer lugar, en el verso 5, esto habla de los versos 5 al 8, dice, nos presenta el verso 5 que Dios es justo, ¿no? Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Esas tremendas cosas, hay otras versiones que lo traducen como grandes prodigios. Me gusta más esa expresión. Grandes prodigios, dice, ¿no? Con grandes prodigios nos responderás tú en justicia. O sea, es decir, con grandes prodigios Dios va a responder con lo que es correcto, con lo que es bueno. Entonces, cuando Dios nos sustenta porque Él es bueno, porque Él hace las cosas bien
Y entonces Él nos va a sostener de una manera increíble, de una manera grande. Y la manera en que Dios nos sostiene es lo que nos da esperanza a nosotros. Miren, todos sabemos que quizá cuando uno es joven no piensa en la muerte, no piensa en el sufrimiento, no piensa en la soledad, porque como que la vida sonríe, la vida puede, sigue adelante, hay energía, hay ganas, y entonces nadie, no se piensa en eso, no se piensa en eso. Pero en la medida que uno va creciendo, va pensando justamente en que ya cada vez quedan menos años. Ay, tengo 44 años, pero ya uno dice, bueno, ya pasé aproximadamente la mitad de mi vida. Ya terminé de ascender hasta los 40, ahora comienza el descenso. Y después del descenso que viene. Normalmente cuando uno está con 20 años, 15 años, 25 años, 30 años, todavía no, eso no se piensa, ¿no? Todavía estamos fuertes y seguimos adelante, ¿no? Ya con 40, pues ya toca ir al médico a la revisión a las revisiones obligatorias. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya falla. Nuestro cuerpo ya falla. Nuestra cabeza también falla. Algo que me estoy dando cuenta es que ya hay algunas palabras como que se me olvidan. O sea, sé lo que es, pero de repente es como, bueno, ¿y cómo era esa palabra? Y cosas así, ¿no? Entonces, hablando con mi padre, con mis padres también ya me decían ellos, no, todavía estamos jóvenes, pero ya tienen 65, 67 años, algo así. Y entonces me decían, no, estamos jóvenes, pero todavía, pero ya se empieza a ver el final del camino. Y, pero es interesante que en medio de todo eso, entender que Dios nos sostiene, en medio de lo que puede ser ese sufrimiento, puede ser ese dolor, puede ser quizá una mala experiencia en salud, una mala experiencia en otra área, saber que Dios nos sostiene. Quizá veamos la muerte cerca y uno diga, bueno, ¿y qué esperanza hay? Pero es que cuando uno mira al Señor, Dios nos sostiene porque Él sigue haciendo grandes cosas, Él nos da la esperanza, ¿no? Y no solamente eso, sino que hablando de que Dios hace las cosas correctas y Él nos da la esperanza. El verso 6 y el verso 7, perdón, 6 al 8, profundiza acerca de cómo sostiene. Dice, tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, ¿no? ¿Quién es el que sostiene? El que sostiene es el Señor. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Está aquí hablando y resulta muy interesante. El estruendo es, en el hebreo es rugido, ¿no? La Biblia de las Américas, nueva versión internacional, utilizan la palabra rugidos. Y me gusta más porque es el rugido del mar, el rugido de las olas, y luego dice el tumulto, el alboroto de las naciones. Es decir, Dios es capaz de sostener algo tan poderoso, tan fuerte. O sea, ese rugido evoca algo, pues, digamos, imponente, algo poderoso, ¿no? Y él dice, él es el que sosiega, el que tranquiliza, hasta algo tan poderoso como el mar. Y los que han tenido la oportunidad de ir al mar, no salir 20 metros de la orilla, no, meterte mar adentro. Dicen que es una experiencia que si hay tormenta, es una experiencia de esas apoteósicas, ¿no? Una experiencia complicada, porque uno no sabe lo que va a pasar. Pues Dios es capaz de calmar ese mar bravo. Dios es capaz de calmar las olas. Y entonces dice, y también es capaz de calmar ese tumulto, ese alboroto de las naciones. O sea, ¿qué está diciendo? Dios es capaz de sostener lo profundo, lo grande de su creación, con lo cual es capaz de sostener al hombre con sus
pequeñeces, si es capaz de hacerlo con la naturaleza, si es capaz de afirmar los montes mantenerse donde están, mantenerse firmes sin caerse, si es capaz de controlar ese rugido, esa forma en que la naturaleza actúa de manera poderosa, los terremotos, los maremotos, todo. Él es capaz de controlarlo. Él es capaz de sostener también ese tumulto, ese alboroto, esas cositas que hacen los hombres, ¿no? Y eso es una forma de darnos esperanza a nosotros, porque a veces para nosotros las situaciones nos superan. Los problemas nos superan. Quizá como decía mis padres, ¿no? Me decían, a veces el granito de arena lo vemos como una montaña. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí? Ese granito de arena que tú lo ves como una montaña, eso es nada para Dios. Dios te puede sostener, Dios te sostiene. Más que te puedes, Dios te sostiene. Y entonces la consecuencia es el verso 8, ¿no? Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Ese temor tiene que ver con miedo, con respeto. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que sostiene. Y cuando habla después, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, es la esperanza que Dios nos da en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras situaciones, porque Él nos sostiene. Y volvemos a lo mismo, a la gente le hace falta palabras de salvación, como hemos visto en la primera parte. Pero es que Dios sostenga a sus criaturas, que Dios sostenga a cada uno de nosotros, no solo a la creación, sino a sus criaturas, a ti y a mí. Son palabras de esperanza que mucha gente necesita, o que todos necesitamos. La esperanza de saber que por muy grande que yo vea un problema, Dios lo va a sostener, ¿no? Por ejemplo, esta mudanza, ¿no? Pues con todo lo que les hemos contado, lo que había pasado en el apartamento de allá, la verdad, ha sido plata más plata más plata más plata más plata. O sea, la verdad, no pensaba que era tanto, pero se ha ido un buen platal. Y una de las cosas que, pues, a mí personalmente o sea, he batallado, ¿no? Es recordar que en medio de todo esto, Dios nos va a sostener. Dios, de alguna manera, se va a preocupar en que vaya a haber lo necesario para poder seguir pagando, y lo hubo, por ejemplo, para pagar lo de la maestría. Para poder pagar los alimentos, para poder pagar la gasolina, para poder pagar todos los extras que nos estaban poniendo uno detrás de otro. De verdad, Dios fue proveyendo de cada uno de los detalles. Dios nos sostuvo en ese granito de arena que para mí personalmente se estaba volviendo una montaña de decir, bueno, y el día 2 de agosto, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué? O sea, pues va a seguir habiendo, vamos a seguir teniendo esa disposición. Pues el Señor lo hizo de una manera increíble, ¿no? Entonces, Dios nos sostiene, y no solamente es sostener, eh, digamos, de que hace que la tierra siga girando, no, es que va más lejos que la tierra siga girando. Es que Dios nos sostiene en todo momento, en nuestras necesidades, en nuestras dificultades. Dios nos sostiene y nos da esperanza. Así que esas son palabras de esperanza, no solo para nosotros, sino también para poder compartirlo con los demás. Y por último, eh, hablando de que Dios es quien cuida su creación, no solamente cuida a las criaturas, nos cuida a nosotros, sino que también
nos bendice. O sea, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos sostiene. Y eso ya sería algo grande, ¿no? Lo que Dios, con esas dos cosas ya sería suficiente. Pero Dios va más lejos y el salmista expresa que Dios es tan bueno que Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Versos 9 al 13, vamos a hablar un poquito del contexto, pero por lo que dice, ¿no? Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Es decir, el florecimiento del pueblo de Israel venía en base a la agricultura, ¿no? Ellos comían lo que cultivaban, ellos comían de los que los animales comían de la tierra. Y entonces para ellos el tema de las lluvias era un tema bien interesante. Hoy encontré una cosa, una imagen, luego se la doy a Cristina para que lo pueda compartir por el grupo de WhatsApp, que une los meses con el clima, las lluvias y las cosechas. O sea, y es muy interesante esa imagen, la verdad es muy, muy interesante porque uno le hace o entiende la importancia de cuando habla de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, o sea, nos hace entender cómo Dios cuidaba a su pueblo a través de preservar correctamente, por decir así, las estaciones, cuándo tenía que llover y cuándo tenía que hacer sol, ¿no? Y aquí está hablando acerca de la lluvia. Pero hay dos cosas. La primera bendición comienza es que Dios mora con ellos, ¿no? Verso 9, la primera parte, visitas la tierra. Entonces, la primera bendición es que Dios mora en medio de ellos. Y luego la segunda parte del verso 9 y la parte del verso 10 habla acerca de cómo Dios cuida, cómo Dios bendice a través de la lluvia. O sea, Dios visita y Dios bendice proveyendo de lo necesario para que ellos puedan seguir cultivando, para que puedan fructificar, para que puedan, digamos, sostenerse como pueblo, ¿no? Y no solamente los bendice morando entre ellos y proveyendo de lo necesario, sino que también Dios bendice a la creación, versos del 11 al 13. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Es decir, Dios bendice a nosotros a través de la creación. Y dice, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de granos, dan voces de júbilos y aún cantan. Es decir, Dios está en medio de nosotros, Dios provee lo necesario para el sustento y no solamente eso, sino que también Dios nos bendice a través de su creación a nosotros las criaturas. Así que es un Dios que es muy especial para todos. Es un Dios, aquí nos está mostrando que es un Dios que se preocupa por ti y por mí en todo momento. Y es un Dios, pues que, gracias a Dios, pues está al cuidado, al pendiente de cada uno de nosotros. Él nos sostiene. No es solamente el hecho de pensar, pues que bueno, Dios nos creó y nos dejó ahí tirados. No, es que Dios se está preocupando de cada detalle de nosotros. Así que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que cuida de nosotros y es el Dios que debemos de compartir para aquellos pues que quizá no tengan la esperanza, que quizá no ven las cosas, no ven la vida de manera muy positiva. Pues vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por esta
presentación de no solo quién eres tú, sino cómo te preocupas por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das salvación, nos perdonas. Gracias, Señor, porque tú nos sustentas en medio de las dificultades. Nuestros problemas son pequeñeces, pero, Señor, a pesar de que son pequeñeces, tú te preocupas de nosotros y nos sostienes. Y no solamente eso, sino que también nos bendices. Señor, gracias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.